Estás escuchando Audiolibro Estudio de la Biblia. Con vos. Sí, con vos. Jueves 4 de junio. Lección 10. La fe y la historia. No vivimos dentro de una burbuja. Nuestras decisiones no solo influencian sobre nosotros, sino también en los demás. De la misma manera, la vida de muchos de los que pertenecieron al antiguo pueblo de Dios han tenido un gran impacto en el futuro de otros además de ellos mismos. En Hebreos 11, ese famoso capítulo de la fe, vemos una síntesis de la influencia de muchos de estos antiguos héroes de la fe. Lee Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 40. ¿Qué lecciones podemos aprender de estos antiguos seres al estudiar su vida? Enoc, Noé, Abraham, Sara, José, Moisés, Rahab y Sansón. Leo en Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 40. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Por ella, los antiguos fueron aprobados. Por la fe, entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y por ella fue declarado justo, cuando Dios aprobó sus ofrendas. Y aunque Abel está muerto, aún habla por medio de su fe en Dios. Por la fe, Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte, y no fue hallado, porque Dios lo trasladó. Y antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sin fe, es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe, y que recompensa a quien lo busca. Por la fe, Noé advirtió por Dios cosas que aún no se veían. Con santa reverencia, construyó el arca para salvar a su familia. Por su fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, y habitó en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, la misma Sara, aún fuera de edad, recibió vigor para ser madre, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Y de ese único hombre, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable de la orilla del mar. Todos estos, hasta morir, vivieron por la fe, sin haber recibido las promesas, mirándolas de lejos, saludándolas y confesando que eran peregrinos y forasteros en la tierra. Por lo que estos dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, hubieran tenido tiempo de volver a ella, pero deseaban la mejor, a saber, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Cuando Abraham fue probado por la fe ofrecida a Isaac, el que había recibido las promesas estuvo a punto de ofrecer a su único hijo, habiéndole sido dicho, en Isaac tendrás descendencia de tu nombre. Abraham pensaba que Dios es poderoso para resucitar aún a los muertos. Por eso, en figura volvió a recibir a Isaac. Por fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de cosas futuras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Al morir mencionó la salida de los israelitas y dio orden acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque lo vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, ya grande, rehusó llamado hijo de la hija de Faraón, y eligió antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Y consideró que el vituperio de Cristo es mayor riqueza que los tesoros egipcios, porque miraba el galardón. Por la fe dejó Egipto, sin temer la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de rodearlas durante 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció junto con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. ¿Qué más diré? El tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, que por la fe conquistaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad,
fueron valientes en batallas y rechazaron ejércitos extranjeros. Algunas mujeres recobraron a sus muertos por resurrección, otros fueron torturados y rehusaron el rescate para alcanzar mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes, cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados. Hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos y montes, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque aprobados por el buen testimonio de su fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, para que ellos no llegasen a la perfección aparte de nosotros. La fe no es simplemente creer en algo o en alguien, es actuar con respuesta a esa creencia. Es una fe que obra. Esto es lo que se cuenta como justicia. Son actos de fe los que cambian la historia. Cada uno de esos actos depende de nuestra confianza en la palabra de Dios. Noé actuó con la fe cuando construyó el arca. Confió en la palabra de Dios por sobre la experiencia y la razón. Como nunca había llovido, la experiencia y la razón surgieron que un diluvio no tenía ningún sentido. Pero Noé obedeció a Dios y la raza humana sobrevivió. Abraham, entonces llamado Abraham, dejó Ur, en el sur de Mesopotamia, la ciudad sofisticada del mundo en ese momento, y salió sin saber a dónde lo llevaría Dios. Pero él eligió actuar según la palabra de Dios. Moisés eligió hacerse pastor para guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida, en lugar de convertirse en el rey de Egipto, el imperio más grande de su época. Confió en la voz del Todopoderoso, que lo llamó desde la zarza ardiente. Rahab decidió confiar en los informes de liberación de Dios, protegió a 2 espías y se convirtió en parte del linaje de Jesús. Cuán poco sabemos acerca de cómo nuestras decisiones influenciarán en la vida de innumerables personas en esta generación y las que vendrán. ¿Qué decisiones cruciales son inminentes para ti? ¿Qué influye en tus decisiones y por qué?